Bueno, vamos a continuar con la unidad 3, en el cual consistía en el proceso de desbaste de material. Recuerden que en este proceso es quitarle material a la pieza para formar ya una geometría diferente. Y les había mencionado que hay una herramienta de corte. La herramienta de corte puede tener uno o varios filos, ya dependiendo del proceso. En este caso, aquí hay cosas muy importantes que cuidar, como es la velocidad de corte y el avance y la profundidad que le vamos a dar a la herramienta. Recuerden que la profundidad se refiere a cuánto va a penetrar o cuántos milímetros vamos a quitarle, o centímetros o milésimas a la pieza, y el avance se refiere a lo que vamos a recorrer sobre la pieza, sobre la longitud. Entonces nosotros multiplicamos lo que es la velocidad, el avance y la profundidad, nos va a dar la cantidad de remoción de material, que en sistema internacional se va a medir en milímetros cúbicos sobre segundo. Y la velocidad pues se mide en metros sobre segundo, y lo que es el avance en milímetros y la profundidad en milímetros. Esto es en sistema internacional. Ya si ustedes quieren convertirlo a sistema inglés, pues va a ser pulgadas a pulgadas sobre segundo. Las unidades de velocidad de cortes en tablas, que lo vamos a ver más adelante, se miden en metros sobre segundo o en pie sobre minuto. Ya está establecido dentro de algunas tablas cuáles las velocidades típicas que se usan para los materiales más usados en la actualidad. Y el avance en torneado se expresa en milímetros sobre revolución. ¿Por qué sobre revolución? Pues porque en este sistema está girando lo que es la pieza. Y la profundidad de corte se expresa en milímetros o pulgadas, así como lo vimos anteriormente. Y en la operación de taladro, la profundidad se interpreta normalmente como la penetración del agujero, o lo que se provoca de profundidad dentro del orificio que provoca la broca. Aquí les menciono en esta figura que es el proceso de torneado. Se está viendo que una pieza está girando, y esta pieza está girando, en la cual la herramienta está penetrando cierto espesor, y al mismo tiempo hay un avance hacia el lado izquierdo. Se le está haciendo un cilindrado a lo que es la pieza cilíndrica a través de un torneado. Estos son los parámetros básicos del proceso de torneado: velocidad de corte, profundidad y avance. Son los tres parámetros importantes del proceso de torneado. ¿El desbaste va sobre acabado? Sí, tiene una cosa muy importante el desbaste. Si lo hacen muy rápido, se pueden provocar que la superficie quede totalmente rugosa, quede áspera, pues por lo cual no es de buena calidad. También el acabado puede ser en forma de surcos, si no se hace de la forma adecuada. Bueno, entonces los desbastes se distinguen por el propósito y las condiciones de corte, lo que es el desbaste contra el acabado que queremos obtener. Para cortes para desbaste primario se usan para remover grandes cantidades de material. Cuando nosotros queremos quitarle materiales, si queremos tenemos una pieza de 3 centímetros y la pieza va a ser de 2 centímetros, pues podemos quitar al principio cantidades muy grandes en la pieza, a fin de producir la dimensión más cercana a lo que queremos obtener, que es 2.5. Esta operación se puede realizar a altas velocidades, porque aquí no nos va a importar el acabado superficial. Si queremos un corte de acabado, pues aquí ya tenemos que hacerlo a tolerancias ya muy estrechas, a quitarle material
en pocas cantidades hasta llegar a lo que es la medida que queremos obtener, y este se lleva a baja velocidad. Se le llama corte de acabado. Las máquinas y herramientas se aplican ¿con qué finalidad? Se aplica mediante una fuerza motriz, mediante un motor que principalmente tiene alta potencia, el cual pues puede incluir los tres principales. Ya les había mencionado que las máquinas y herramientas podemos partir de las básicas o de las principales, podría decir yo. Ya de ahí surgen los demás equipos que ustedes conocen, como es cepillado, como es la rectificadora, como es la trozadora, pero en realidad parten de estos tres procesos básicos, que es el torno, la fresadora y lo que es el taladro. Ya posterior a estos pues pueden seguir avanzando, y van a avanzar utilizando lo que es ya automatización, lo que es centro de control numérico, como lo muestro en la parte inferior. El control numérico, pues ya ustedes van a programar mediante códigos G y M los procesos que les acabé de mencionar hace un momento. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que ustedes hagan de una forma más exacta y de forma ya automatizada las piezas a fabricar cuando se quieran hacer en cantidades más grandes. Por ejemplo, si a ustedes les tocara maquinar un engrane o un eje, vamos a poner un eje en un día les pidieran 50 ejes, pues imagínense ustedes, ya no tendrían la misma exactitud al final en las últimas piezas, porque pues ya no, el cuerpo se cansaría. Entonces, si lo hacen mediante un control numérico, mediante un proceso automatizado, pues ya la máquina lo haría de la misma forma en las 50 piezas. El corte ortogonal, en realidad el corte ortogonal es como está cortando la herramienta. En este caso, una herramienta está cortando una pieza plana. En realidad es un corte que se lleva en 3D, y es en realidad como se está llevando a cabo el desbaste de los materiales. En este caso pues es un buril desbastando una superficie que está rectificando una superficie plana. Si ustedes observan, de aquí parte lo que es el corte de materiales en máquinas y herramientas, parte el principio de trabajo o el principio matemático para poder obtener una superficie en buenas condiciones, que sea lisa. Por lo cual aquí les muestro la herramienta de color gris y la pieza de trabajo de color café. Si ustedes observan, al quitarle material está surgiendo una nueva superficie, pero al mismo tiempo hay parámetros en donde la pieza tiene una longitud o una longitud de la cual le estamos quitando material. Al quitarle material se está formando una rebaba, o lo que ustedes le llaman viruta, y esta viruta tiene un espesor llamado TC, y el espesor que le estamos quitando es TO. Si nosotros sacamos la razón de TC y de TO y TC, podemos saber si estamos llevando un corte adecuado, como en la siguiente imagen, con la siguiente fórmula. Si nosotros dividimos el espesor que le quitamos entre el espesor de la viruta, encontramos una relación de grosor de la viruta o relación de viruta, que está dado por la T, por el espesor que le estamos quitando entre el espesor de la viruta. Este tiene que dar una razón o un valor menor a 1. Si les da mayor a 1, pues por ahí estamos teniendo problemas. Bueno, entonces, en conclusión, el corte que le estemos quitando a la pieza, si dividimos lo que es
el espesor que le estamos quitando entre el espesor de la viruta y da menor a 1, estamos haciendo un corte adecuado. Si no, por ahí está pasando, estamos quitándole de más material y eso nos daría un valor mayor a 1 y podría provocar que nuestra superficie no sea la adecuada. Se le llama relación de virutas. Si ustedes observan, ahorita vamos a ver, si ustedes observan la relación de virutas, si ustedes observan, para determinar el ángulo del plano cortante, ahorita lo vamos a ver, el plano cortante, si ustedes observan esta imagen, al tener contacto la herramienta con la pieza, estamos quitándole material y ese material le llamamos viruta. Pero recordando un poquito lo de ciencia de materiales, se están formando planos cortantes. Recuerden que los planos son el deslizamiento del material. Imagínense ustedes que la viruta está formando planos que se están cortando de la pieza. Y esos planos en realidad es la viruta. Y esa viruta está provocando que la pieza, que se vaya formando lo que es una nueva superficie. Cuando la pieza tiene contacto con la herramienta se forma un ángulo de corte llamado alfa y se forman planos cortantes paralelos a lo que es la viruta, como lo muestro en la imagen, y está formando esa viruta o ese plano, esos planos que forman la viruta entre la superficie vieja con la superficie con la viruta, se está formando un ángulo phi, y ese es un ángulo phi que le vamos a llamar ángulo cortante. Y al tener contacto esto con la herramienta, con la pieza, forma un triángulo como lo vemos en la parte inferior en la figura C. Estamos formando un triángulo que en realidad no es equilátero, que es en el cual pues podemos nosotros resolverlo por la ley de senos o por la ley de cosenos para poder determinar estos ángulos, el ángulo cortante y el ángulo alfa, en función de una identidad trigonométrica, que en este momento lo vamos a ver en la siguiente imagen. Para determinar lo que es el ángulo del plano cortante phi, el que les mencioné, el que está entre la superficie vieja y los planos que se están cortando, va a ser igual, aplicando de este triángulo inferior, vamos a aplicar lo que es la ley de senos y cosenos, y nos va a dar que la longitud de la superficie por el seno de phi entre la longitud de seno por el coseno de phi menos el ángulo alfa, que es el de corte, va a ser igual a seno de phi entre coseno por phi entre el ángulo de alfa. No voy a quedar no me voy a detener a determinar esta identidad, porque al final de cuentas nos va a dar la siguiente fórmula, que es tangente de phi, que es el ángulo del plano cortante, por la razón de virutas por el coseno del ángulo o de corte entre 1 por r por la razón de virutas por el seno del ángulo de corte. Entonces de aquí, de esta imagen, surge esa fórmula. Ya les dije por qué razón. Si ustedes hacen un poquito de geometría básica, van a determinar esas fórmulas por identidades trigonométricas. La deformación de cortante, ustedes recuerden que cuando la herramienta tiene contacto con la pieza hay una deformación, y esa deformación se puede calcular o se le llama deformación de corte. Esa deformación de cortante también la podemos calcular en función de ese triángulo que se forma en la parte inferior en el inciso C de esta figura, y va a ser gamma igual a una tangente del ángulo de cortante menos el ángulo de corte más la cotangente del ángulo de cortante, para obtener la deformación de cortante. Y esta deformación de cortante va a ser igual gamma va a ser igual a la deformación de cortante, y phi va a ser al ángulo de plano cortante, y alfa ángulo de inclinación de la herramienta de corte o el ángulo de corte.
Un ejemplo de un corte ortogonal es el siguiente. Dice que en una operación de maquinado se aproxima el corte ortogonal. La herramienta de corte tiene un ángulo de inclinación de 10 grados. El espesor de la viruta antes del corte es 0.50 milímetros y el espesor de la viruta después del corte es 1.125 milímetros. Calcula el plano de corte y la deformación de cortante de la operación. La relación de espesor de viruta se determina por R, ya lo vimos, lo que es lo que le estamos desbastando a la pieza y entre el espesor de la viruta. Si dividimos esto, el espesor que le estamos quitando a la pieza entre el espesor de la viruta, nos va a dar 0.50 milímetros, que es el espesor de la viruta antes del corte, lo que está en la superficie entre el espesor de la viruta, nos va a dar 0.44. Esto significa que estamos llevando a cabo un corte muy adecuado. El ángulo del plano de corte está dado por la tangente del ángulo phi, que es el ángulo del plano cortante, por R, que es la razón de virutas, por el coseno del ángulo de corte, entre 1 por la razón de virutas menos la razón de virutas por el seno del ángulo de corte. Si sustituimos todos los valores, ya tenemos la razón, tenemos el ángulo de inclinación o de corte, y nos da que el ángulo cortante es de 25.4 grados. Y la deformación lo obtenemos con la ecuación gamma es igual a la tangente por el ángulo de corte menos el ángulo de inclinación del cortante menos el ángulo de corte más la cotangente del ángulo de corte. Si sustituimos los valores, este nos va a arrojar un valor de 2.386. Entonces ya tenemos los ángulos del del plano cortante y ya tengo calculado la deformación por cortante. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de corte ortogonal? Pues el corte ortogonal tiene que ver, en realidad tiene que ver o tiene relación en realidad con la superficie de la pieza, con la durabilidad de la herramienta y llevar a cabo un buen maquinado de las piezas. Si nosotros lo hacemos de manera muy brusca y queremos cortar demasiado material y lo hacemos de una forma muy rápida, en realidad la superficie va a quedar de una forma no adecuada y lo vamos a estar identificando con el tipo de viruta que se va a formar. Si ustedes observan la imagen mostrada, estamos viendo que una herramienta está cortando material de la pieza de color café y la herramienta es de color gris. Cuando lo hacemos de forma muy rápida, en realidad lo que estamos haciendo es generar una alta fricción entre la herramienta y la pieza, por lo cual pues, esto tiene que ser lenta a una inclinación adecuada, si no tendríamos que estar afilando el buril a cada momento y eso pues es pérdida de tiempo. Entonces ustedes recuerden que le estamos quitando material, hay un corte ortogonal en la cual una relación de virutas debe de ser adecuada y los ángulos deben de estar adecuados. En realidad esto pues, lo van aprendiendo de forma práctica, ya aquí lo estoy explicando por qué razón las superficies no se obtienen de forma adecuada, por qué en ocasiones la herramienta pierde filo y entre muchas otras cosas que pueden suceder. Les mencioné que la formación de viruta va en función de la superficie de corte, o sea, en realidad si tenemos una viruta continua, significa que posiblemente nuestra superficie va a quedar muy bien, o sea, va a quedar lisa y pues sin ninguna rugosidad. Si obtenemos una viruta discontinua, como se muestra en la imagen del lado derecho, así como que en pedacitos, como que la viruta o lo que le vamos quitando, como que se va a despedazar, como que no es continua, no es en forma
como un espagueti. Aquí principalmente la superficie, si la viruta está de esta forma, la superficie va a quedar como en forma irregular, o sea, va a quedar como ondulada, como que la herramienta estuviera brincando en la superficie que estamos desbastando. Y esto se lleva cuando pues, la velocidad de corte es muy baja. Que ustedes lo quieran hacer, que la velocidad de la pieza esté girando muy lenta y ustedes vayan desbastando la pieza. Entonces esto es algo muy, ¿cómo se llama?, común en que se lleve a cabo en un proceso de maquinado. Entonces deben tener cuidado en hacer un proceso de desbaste, pues, ¿cómo se llama?, a una velocidad estándar, de la que ahorita les voy a mencionar. Entonces, si ustedes lo hacen de una forma, pues, que les diré de forma lenta, pues van a obtener ese tipo de viruta. Como lo muestro, texturas no uniformes en la superficie, una alta fricción entre la herramienta y la pieza, y avances y profundidades grandes que ustedes pues van a querer aplicar y que pues en realidad se va a formar esa superficie de mala calidad. Viruta continua, como se muestra del lado derecho, es una viruta continua. La herramienta está cortando el material y este material, pues la superficie está quedando de forma muy lisa, fina, podríamos decirlo. Estos se llevan materiales dúctiles a altas velocidades, avances y profundidades pequeños, o sea que hacerlo de forma pues medida, o sea, para avances muy pequeños y profundidades pequeñas, bordes cortantes bien afilados de la herramienta, baja fricción entre la herramienta y la viruta, que es el ángulo de corte adecuado, y virutas continuas y largas se van a obtener. Entonces ustedes lo hacen de forma a velocidades altas, de acuerdo al material, si es dúctil y si los avances son pequeños y las profundidades, en realidad van a obtener una superficie fina y se le llama viruta continua. Y la otra es viruta continua con acumulaciones. Significa, como del lado derecho, como se muestra en la imagen, significa que ustedes van a tener viruta continua, pero la herramienta como que va a estar brincando y va a dejar bordes o partículas en la superficie ya nueva que estamos obteniendo al desbastar la pieza. Esto también se debe a bajas velocidades de corte en materiales dúctiles. Hay alta fricción también entre la herramienta y la viruta. Causa que la viruta se vaya quedando en la herramienta y provoque estos saltos y que provoque estos bordes o estos bultos en la superficie de nuestra pieza. Y pues esto no es adecuado. Entonces tenemos que cuidar también esa parte importante. Y se le llama viruta continua con acumulaciones. Hay otra viruta llamada viruta dentada. La viruta dentada en realidad es como se muestra del lado derecho. Está como en zigzag, podríamos decir. Estos bordes, es una viruta, podemos decir también semicontinua, porque provoca como que fueran planos uniformes. La formación, es a la alta resistencia de corte, significa que la pieza es demasiado dura y que nosotros queremos desbastarlo, pero sale como que a la fuerza quererle quitar el material para poderle dar dimensiones distintas. Esto está asociado con metales difíciles de maquinar porque son muy duros, como es las aleaciones de titanio, superaleaciones a base de níquel o aceros inoxidables. Entonces significa que si nosotros tenemos una pieza muy dura, a veces se recomienda hacerle un tratamiento térmico, un ablandamiento, para poderla desbastar, porque con esto pues nos va a costar trabajo poderla maquinar. Se va a poder, pero vamos a tardar más tiempo y puede ser que la herramienta estemos comprando varias. Entonces aquí hay que tener también cuidado.
Las fuerzas que actúan sobre la viruta, las fuerzas que actúan sobre la viruta son las siguientes. Si ustedes observan, está la herramienta, choca con lo que es la pieza de trabajo. Cuando choca hay una resultante, lo que vieron en estática. En estática hay una fuerza resultante que está tratando de avanzar, que avance la herramienta. Si descomponemos esta resultante de la herramienta, hay una fuerza que va en dirección a la viruta, o paralela a la viruta, perdón, y otra que va normal a la viruta, y que estas dos fuerzas, al sacar la resultante, le vamos a llamar R. Entre la resultante y la normal que se provoca con la viruta se le llama ángulo beta, y la herramienta y una línea vertical que se forma en la viruta se le llama alfa, y ese es el ángulo de inclinación de la herramienta o de corte. Al hacer estas fuerzas se están provocando, ya sabemos que también hay un ángulo phi llamado ángulo de corte, ángulo cortante del plano. Si nosotros acercamos la herramienta, también se genera una reacción por parte de la pieza, como se muestra del lado izquierdo inferior, y también hay una resultante que está de la misma magnitud que la que estamos aplicando en la herramienta, y hay una fuerza S que se está oponiendo a ser desprendida lo que es la viruta, y hay una fuerza normal a la viruta. Entonces estas son las reacciones que se están provocando tanto en la pieza como en la herramienta, y que son importantes calcular con la finalidad de saber cuánta fuerza estamos provocando en la herramienta y en la pieza, y si es la adecuada, y poder trabajar entre esos rangos para nosotros desbastar las piezas que vayamos a obtener. Creo que aquí no hay ningún problema. Las fuerzas resultantes, la suma vectorial de F y N da como resultado la fuerza resultante R. La suma vectorial de la fuerza S y la fuerza normal en la pieza es igual a la fuerza resultante R'. Fs es la fuerza de corte. Esta Fs que está en la parte de la fuerza que están en la pieza es la fuerza de corte, que causa la deformación de corte que ocurre en el plano cortante. Y fuerza N es la fuerza normal al corte, que es normal a la fuerza cortante. Como lo muestro, estas son nuestras fuerzas que están provocando que se desprenda esa viruta. ¿Cómo podemos calcular estas fuerzas? Aquí hay unas condiciones que debemos de cumplir. La fuerza que actúa sobre la viruta deben estar balanceadas. R debe de ser igual, R' debe de ser igual a la magnitud de R, y R' debe de ser opuesta en dirección a R, y R' debe de ser contraria a R. ¿Eso qué significa? Pues que están en equilibrio, ¿no? En equilibrio, porque son las mismas fuerzas que están interactuando tanto en la pieza como en la herramienta. Eso ya lo vimos en estática, o lo vieron en estática en la unidad 1, que están en equilibrio el sistema, y lo cual de dos componentes surge una resultante que debe de ser igual que la que se está oponiendo. El coeficiente de fricción que se provoca entre la herramienta y la pieza que estamos desbastando se va a calcular con mu. Mu va a ser igual a la fuerza que le estemos aplicando, a la fuerza de fricción, y a su fuerza normal, entre la fuerza normal, F entre N. Fuerza de fricción entre fuerza normal es N. Se pueden sumar vectorialmente, en lo cual pues obtenemos lo que es R, que es la resultante que les mencionaba de la siguiente imagen que vimos. R, la fuerza donde está la herramienta de color gris. R va a ser igual a F entre N, la fuerza de fricción que se está provocando entre la herramienta y lo que es la viruta, y la normal a la viruta me va a dar el coeficiente de fricción. Y el coeficiente de fricción también lo puedo calcular con el ángulo beta que se forma entre la resultante y N, como lo muestro en el lado gris donde se encuentra la herramienta. Bueno, hay muchas formas de calcularlo. El esfuerzo cortante, recuerden que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. El esfuerzo cortante va a ser igual a Fs sobre
el área de la superficie. La fuerza S, recordando un poquito, fuerza S, la fuerza S es la fuerza cortante, la que se forma en la pieza de trabajo. Es Fs, la que está del lado izquierdo inferior, la que está pasando sobre el plano cortante de la viruta. Y el área AS, pues es el área del plano cortante, lo que estamos quitándole de viruta. Recuerden que les dije que se formaban planos. Entonces el área de la superficie. Y el área de la superficie pues va a ser igual a la viruta que estamos cortando inicialmente. Sobre el espesor de la pieza, sobre el seno del ángulo del cortante. Como lo muestro aquí en esta pieza, es el espesor, el ángulo de cortante que es phi. Y lo que es el espesor que le estamos quitando a la pieza inicial. Recuerden, a la pieza inicial lo vimos acá en la imagen anterior. Vamos a regresarnos acá para que ustedes recuerden un poquito donde vimos la viruta. Bueno, es el espesor que le estamos quitando inicialmente a la viruta. Ya no lo encontré. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y teniendo eso, pues ya encontramos el esfuerzo cortante. Recuerden que W es el ancho de la pieza donde estamos cortando la herramienta. Recuerden que es en 3D. Entonces aquí ya les mencioné que hay una fuerza de corte y una fuerza de empuje. Si nosotros queremos calcular la fuerza de corte y la fuerza de empuje de la reacción que está provocando la pieza en la herramienta, se forma también un triángulo, unas fuerzas, una resultante en dirección a la herramienta, a la punta de la herramienta, como lo muestro en la imagen B. Si ustedes observan, hay una fuerza de corte y una fuerza de empuje que va hacia arriba. Para encontrar estas fuerzas de corte en los metales, la fuerza es igual a la fuerza de corte por el seno del ángulo de inclinación de la herramienta o de corte, más la fuerza T, recordando que T, fuerza T, perdón, aquí no es. Fuerza T es la de empuje, la de la herramienta que se muestra aquí en la parte del inciso B, la parte inferior, la fuerza de empuje. Y F es la fuerza de corte por el coseno del ángulo de inclinación de la herramienta. Y N, la normal, va a ser igual a la fuerza de corte por el coseno del ángulo de inclinación por la fuerza de empuje por el seno de alfa. Y la fuerza de empuje, perdón, no es la fuerza de empuje, es la fuerza la fuerza de corte que es Fs. Fuerza de corte es igual a la fuerza de corte por el coseno del ángulo phi por la fuerza de empuje, y la fuerza normal es igual a la fuerza de corte por la fuerza de empuje, como lo muestro en las fórmulas, en las 4 fórmulas para calcular las 4 fuerzas de corte en metales. Esto pues ya lo vimos. Cada nomenclatura sabemos que es. El ángulo del plano cortante es phi y alfa es el ángulo de corte o inclinación de la herramienta. Esas son las partes muy importantes que ustedes deben de conocer para poder calcular estas fuerzas que ya vienen en tablas para los materiales más usados en la actualidad. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio de corte en maquinado. Tomando como ejemplo el ejercicio de corte ortogonal, suponga que la fuerza de corte y la fuerza de empuje se miden durante una operación de corte ortogonal con valores, las estamos midiendo. Y esto va a quedar también como trabajo, cómo se mide una fuerza, con qué aparato se mide una fuerza, eso lo van a ustedes a investigar también. Si ustedes tienen como datos la fuerza C y la fuerza T, que ustedes recuerden que la fuerza C es la fuerza de corte y la fuerza T es la fuerza de empuje. Ustedes conocen la fuerza de corte y la fuerza de empuje. Cada una vale, la de fuerza de corte vale 1559 y la fuerza de empuje vale 1271. El ancho de operación de la operación ortogonal, o sea, de la pieza es 3 milímetros, o de la herramienta pues que va cortando en la pieza. Con base a estos datos, determine la resistencia al corte del material de trabajo. Es muy sencillo. A partir del ejemplo que vimos inicialmente, donde calculamos la razón de virutas, vimos que el ángulo de inclinación de la herramienta era de 10 grados y el ángulo del plano de corte es 25 phi.
La fuerza cortante se calcula a partir de lo siguiente. Si nosotros conocemos FC, que nos da como dato, FC como FC es igual a Fs es igual a Fc por el coseno del ángulo φ menos Ft por el seno del ángulo φ. Recordando que Fc es la fuerza de corte y Ft es la fuerza de empuje que nos da de dato el problema. La fuerza C nos da de 1559 newton y Ft nos da de 1271 newtons. Entonces, ya nomás sustituimos las fuerzas y sustituimos el ángulo de 25.4 grados y obtenemos que la fuerza S, en realidad, recordando un poquito, la fuerza S es la fuerza de corte ortogonal. La fuerza de S de fuerza de corte ortogonal. Y obtenemos la fuerza de S de corte ortogonal, que va a ser igual a 863 newton. El área del plano, pues ya lo sabemos que T es el espesor inicial que le estamos quitando por el ancho que estamos cortando entre el seno del ángulo de presión. Obtenemos el área y va a ser 3.497 milímetros cuadrados. Por lo tanto, el esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza de corte ortogonal entre el área de la superficie. Dividimos los valores que obtuvimos y nos da 247 newtons sobre milímetros cuadrados. Ese es el esfuerzo ortogonal que se está provocando con esa herramienta y con esas fuerzas que medimos. Recuerden, tienen que investigar con qué se mide una fuerza. Vamos a ver las velocidades de corte adecuadas. Esto lo vemos en la siguiente clase. Gracias, cuídense.